Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento del día están viendo este video y nos han de nuevo invitado a sus hogares. Estamos ya en la tercera semana del Adviento. El tiempo va muy deprisa, ¿verdad? Sí. Y este Adviento hemos decidido vivirlo diferente. Hemos decidido vivirlo con propósito, así lo hemos llamado en nuestra campaña, Adviento con propósito, pero sobre todo es conocer el propósito de nuestras vidas, el saber para qué estamos aquí, el saber, con esa imagen que decíamos la primera semana, hacia dónde va nuestro tren, a qué tren nos hemos subido. Y es importante porque eso es la Navidad, es decir, Cristo vino a encarnarse, pero tenemos que saber por qué vino a encarnarse, por qué Él está aquí queriendo estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, así como, Padre, qué alegría otra vez compartir contigo este espacio. Y bueno, así como todos nuestros queridos parroquianos nos han dado la bienvenida a sus casas, pues pensamos que era una buena idea también darle la bienvenida a ustedes a la casa de nosotros, al espacio de nosotros. Y bueno, estamos en uno de los lugares favoritos nuestros. Después de la capilla. Después de la capilla, sí. Bueno, pues Padre, ¿por qué no hacemos una cosa para refrescar de pronto a las personas que nos han estado acompañando? Un pequeño recuento de lo que cubrimos la semana pasada para refrescar y obviamente para pasar al próximo tema. Claro que sí. De hecho, te lo voy a decir las 2 semanas, ¿verdad? La primera semana, brevemente, estábamos preguntándonos ¿para qué estamos en esta tierra? Y la respuesta era, necesitamos tener un propósito, necesitamos saber. Y ese propósito es Dios. La semana pasada hablábamos que en nuestra vida estamos llamados para adorar a Dios. Recordábamos ese pasaje tan hermoso de los Reyes Magos que encuentran al niño Jesús y lo adoran. Pero no solo eso, estamos también llamados no solo para adorar a Dios, sino también para vivir en comunidad, para ser parte de una comunidad. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Excelente resumen. Y bueno, entonces, ¿y qué nos tienes para hoy? Yo creo que todos estamos ansiosos porque cuentan que todo el mundo está emocionadísimo visitando las casas de los amigos, los familiares. Y bueno, todos estamos muy contentos porque estos temas están muy bellos. Y bueno, ¿qué nos tienes para hoy? Muy bien. Bueno, pues hoy estamos viendo que estamos llamados para ser como Cristo. Y ese ser como Cristo quizás nos puede asustar, decir, ¿cómo que yo estoy llamado a ser como Cristo? ¿Verdad? Pero es la verdad, estamos llamados a ser como Cristo. Y todo comienza, ahora me voy no al final, sino al inicio, en la primera página de la Biblia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo a imagen suya, a imagen de Dios. Estamos creados a imagen de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos seres espirituales. Nuestro cuerpo pasará, pero nuestro espíritu permanecerá para siempre. Que somos seres intelectuales, es decir, que podemos razonar, pensar, resolver problemas. Que somos seres relacionales, es decir, que podemos amar y recibir amor de los demás. Que tenemos una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Eso es ser espiritual. Y eso es ser hechos a imagen de Dios. Dios lo que nos dio es ese ser espiritual. Pero esa imagen fue distorsionada por el pecado. Y por eso se encarnó el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios vino para restaurar esa imagen que estaba perdida. Llamados, por lo tanto, a ser como Cristo, quiere decir que estamos llamados no a ser dioses, porque Dios es el único, ¿verdad? Sino a entender dónde nació esa relación con Dios. Llamados a ser como Cristo quiere decir que estamos llamados a santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Quiere decir que estamos llamados a dejar que el Espíritu Santo lo llamamos el santificador, ¿verdad? A dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. San Pablo nos habla de esta imagen, nos dice tenemos que quitarnos el hombre viejo y revestirnos, dice San Pablo, del hombre nuevo, que está hecho según la justicia y la santidad, hecho según Dios. O sea, revestirnos de un hombre nuevo. Eso quiere decir, ese hombre nuevo, ese es Cristo. Estamos llamados a revestirnos de Cristo. Pero eso quiere decir que tenemos que despojarnos del hombre viejo, que es el hombre viejo que hay en nosotros, que es el pecado. Despojarnos del antiguo modo de pensar
para dar paso a un nuevo modo de pensar. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo para santificarnos? Pues por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios y por medio también de personas y de circunstancias de nuestra vida. Ser un hombre, una mujer nueva es un proceso largo y lento, como el crecimiento de un árbol, pero se dará solo con plenitud cuando lleguemos al cielo. Es también un proceso que no es automático, no por el hecho de ser bautizado ya me estoy revistiendo de Cristo, ¿no? Tengo que tener la intencionalidad, tengo que buscar el hacerlo, ¿sí? Y es cierto que es obra de Dios, Dios es el que actúa, pero Dios, por así decirlo con una imagen, es como que Dios nos ha dado las piezas del rompecabezas, pero a nosotros nos toca unirlas para ver esa imagen nueva. Dios ya nos lo ha dado, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo para unir esas piezas en nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro modo de pensar, ¿verdad? De nuestro pensamiento vienen nuestras acciones. Y tenemos que cambiar el nuevo modo de pensar. Y eso es lo que llamamos conversión. Conversión es cambiar el modo de pensar, para pensar de una manera diferente, dejando el egoísmo en mi vida y dejando lugar a Dios y dejando lugar también a los demás. También hablábamos, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo, por su palabra, ¿verdad?, es el que nos va transformando. Si queremos transformarnos en Dios, en ese Cristo, tenemos que conocer la palabra de Dios. San Jerónimo, ¿verdad?, que se dedicó a traducir la Biblia, decía que desconocer la Escritura es desconocer a Dios. Y muchas veces la Biblia, lo hablábamos la semana pasada o la anterior, nos puede asustar. Pero sabes que si dedicáramos 15 minutos a leer la Biblia cada día, en un año habríamos leído la Biblia. Solo con 15 minutos. La Biblia entera. La Biblia entera. 15 minutos al día. Muy buen consejo. Claro. Solamente 15 minutos. 15 minutos. Y a veces puedes decir, no tengo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión? Media. Eso estaba pensando, que cuántas veces se mete a uno a Instagram, a Facebook, a YouTube a ver videos. Bueno, agradecemos que están en YouTube el video, pero es cierto, tantas veces que nos pasamos y perdemos tiempo. O sea, dedicarle. Yo creo que la disciplina es muy importante acá, ¿no? Como de que decir 10, 15 minutos, dedicarnos diariamente, que es una meta que se puede lograr fácilmente. Claro que sí. Pero se necesita perseverancia. Se necesita perseverancia. Y en realidad decíamos, no es solamente Dios actúa por medio directamente, en medio de su palabra, pero también por medio de circunstancias y de personas en nuestra vida, ¿no? Y eso a veces nos cuesta entenderlo. Dios actúa de diversas maneras, ¿verdad? Y a veces hay cosas en nuestra vida que nos duelen, cosas que quizás no entendemos y nos cuesta mirar detrás para darnos cuenta que Dios también por medio de eso está actuando en nuestra vida. San Pablo tiene esa frase tan hermosa: para el que ama a Dios, todo coopera para el bien. Es decir, para el que está con Dios, todo va a servirnos para identificarnos con ese Cristo, como es nuestra meta, nuestro objetivo, ¿verdad? Y creo que, viendo de nuevo en la Biblia, hay algo muy importante. En estos días, el día 17 de diciembre, leemos siempre la genealogía de Jesús, es decir, todos los antepasados de Jesús. Y quizás se nos puede escapar que en esos antepasados de Jesús, en esa lista hay una lista, en esa lista hay 4 nombres, 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Bersabé. ¿Y saben lo que tienen de características las 4 mujeres de común? Esos, a veces es difícil leer esta genealogía, sobre todo esos nombres que son raros, pero me llama la atención que hay de particular en estas mujeres. En estas mujeres es que su vida no fue ejemplar. Su vida no fue ejemplar. Tamar sedujo a su suegro para quedar embarazada. Rahab era prostituta. Ruth no era judía y quebrantó la ley casándose con un judío. Y Betsabé cometió adulterio con David, que resultó ser el asesino de su marido. Pero, ¿sabes? A pesar de eso, Dios, todo eso pudo sacar algo bueno, porque de ese linaje manchado, de ese pecado, nació Jesús. Y eso nos puede dar el ejemplo en nuestra vida. Hay veces en nuestra vida que hay cosas, hay manchas en nuestra vida, puede haber pecado, pero de todo puede sacar Dios algo bueno. Cuando lleguen los problemas, recuerda que Dios tiene un plan bueno, un plan superior a mi dolor o a mi problema. Recuerda que Dios no es ajeno a tu dolor,
que está ahí en tu sufrimiento, que no te ha abandonado. Y por eso hablabas tú de la perseverancia. Hay que ser paciente, hay que ser perseverante, ¿verdad? Dios incluso en las tentaciones puede tener un propósito, ¿verdad? Las tentaciones, sí, vienen del enemigo de Dios, pero Dios puede usar eso para el bien. Podríamos, Padre, ya que nos estamos metiendo de pronto en este tema de la tentación, porque muchas veces la gente cree como que la tentación es el pecado, de pronto aclarar un poco en este sentido. Repasemos de pronto rápidamente cómo funciona este tema de la tentación o si el maligno ha mejorado su técnica desde los tiempos de Adán y Eva o utiliza la misma técnica. La misma técnica. El maligno no ha cambiado su técnica. Desde Adán y Eva hasta hoy no ha cambiado su técnica. ¿Cuál es esa técnica del maligno? Primer paso, el maligno identifica un deseo que tú tienes. En el caso de Adán y Eva, el deseo era esa manzana, ¿verdad? Ese era el deseo. Pero en caso de cada uno de nosotros puede ser un deseo, y no tiene que ser un deseo malo, basta que tengamos un deseo, ¿sí? Para que por ahí va a entrar el enemigo. Segundo paso que hace el enemigo es sembrar la duda en nuestra mente, ¿verdad? Siembra la duda en Adán y Eva y les dice a Eva le dice, no es cierto que Dios te ha dicho eso, le siembra la duda, ¿verdad? Tercer paso, nos engaña. Recordemos que el mal, el enemigo, el demonio, es mentiroso y siempre nos va a estar engañando, no nos va a decir la verdad. Y cuarto paso, va a buscar la desobediencia. Y ahí va a ser de igual, como decíamos antes, de nuestra mente a nuestros actos. Entonces, bueno, estos son los pasos, ¿no? De cómo funciona un poco la tentación, ¿sí? Pero entonces, nosotros ya de pronto como con ese entendimiento tenemos que como que poner un obstáculo, ¿no? A la tentación. Entonces, ¿qué sugerencias tiene usted para las personas que nos están viendo de cuáles serían las técnicas para vencer la tentación? ¿Cómo se puede vencer la tentación? Bien, en primer lugar, no te sientas intimidado por la tentación, es decir, no te asustes. Ser tentado no es pecar, ¿verdad? A veces sentimos la tentación, la podemos sentir incluso físicamente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estás pecando, que has pecado, ¿sí? Primero, eso. Segundo paso, ¿verdad? Reconoce lo que te tienta y prepárate. Identifica lo que te hace vulnerable, los agujeros en la vida por los que se puede colar el enemigo, ¿sí? Tercero, pídele ayuda a Dios, ¿no? Le decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. La oración es el poder más grande que tenemos para vencer la tentación. Cuarto paso es, hay que buscar hacer algo diferente. Ante la tentación tienes que, de alguna manera, enfocarte en otras cosas. Huye, si es necesario. Dicen que más vale huir que morir. Ante la tentación es lo mismo. Más vale decir, aquí huyó, que aquí murió, que aquí cayó, ¿verdad? Y luego también tenemos que buscar a alguien que nos ayude, ¿verdad? Alguien que sea un verdadero amigo y que ante una tentación esté ahí para ti y esté dispuesto a ayudarte, ¿no? Tenemos que quitarnos la máscara, ¿verdad? De decir, somos perfectos. Quitar nuestro orgullo y pedir ayuda cuando es necesario. A veces puede ser penoso, pero es muy valioso el pedir ayuda a los demás, ¿sí? No te intimides. Cristo ya venció. Y Cristo que ha vencido está también venciendo en ti. En estos días vi una frase que me llamó mucho la atención que decía, la persona verdaderamente fuerte es aquella que sabe pedir ayuda en el momento que lo necesita. La persona verdaderamente fuerte. Qué interesante. Pedir ayuda. Eso. No es el que vence por sí mismo, sino el que pide ayuda para poder vencer. El que sabe pedir ayuda en el momento que lo necesita. Muy bien. Sí, porque a veces decimos, no, yo soy muy fuerte y no sufrimos solos, ¿no? Cuando en realidad la ayuda está ahí disponible para nosotros. Claro. Qué importante es. Y yo creo que esto, cerrando ahora el tema, ¿por qué estamos hablando de esto? Y es porque Cristo viene para ayudarnos a vencer la tentación. Cristo viene para hacernos ver cuál es el camino hacia el Padre. Cristo viene para decirnos, es posible amar a Dios con un corazón de hombre, y es posible adorar a Dios y vivir nuestra vida en ese momento, en esa continua adoración, perteneciendo a esta comunidad en la que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y recordar que
en este caminar no estamos solos, ¿cierto? Que si pedimos la ayuda del Señor, que de verdad, si queremos, el Señor nos va a ayudar. O sea, Él está ahí siempre disponible para ayudarnos. Qué bonito eso. Claro que qué sí. bonito, sí. Por lo tanto, eso, estamos llamados para transformarnos en Cristo. Y por eso, en la Navidad, por eso el Adviento, el querer conocer a ese Cristo para transformarnos en Él. A ver, José, yo creo que ya de pronto para terminar, porque me preocupa que nuestros amigos ahí en las casas están ya ansiosos ahí con el olor de los tamales y los buñuelos, las empanadas. De pronto, ¿hay algún santo que sea de pronto un testimonio o que nos ilustre de cómo dejar que Jesús nos transforme? ¿Cuál sería de pronto Claro. un buen testimonio, Sí. un modelo para nosotros inspirarnos en este tiempo? Muy bien. Hoy a petición he elegido un santo que no es español, porque dijeron que ya era demasiado con los españoles. Sí, Entonces hoy he elegido... uno latino. No, italiano, un santo bueno. italiano, ¿verdad? Pero muy querido, San Francisco de Asís, ¿verdad? Rápidamente, San Francisco de Asís nace en 1181 y muere en 1226. En Asís nace, ¿verdad? Y era hijo de un padre rico, de un padre que era comerciante. Y vivía su vida como cualquier joven con dinero, ¿verdad? Una vida pues dedicada quizás a las cosas pasajeras, ¿sí? Incluso estuvo en una batalla y estuvo preso, estuvo en una cárcel por un año, ¿verdad? Pero después de esa experiencia que él tuvo, una experiencia mística de encontrarse con un crucifijo y que ese crucifijo le hablara y le dijera tienes que transformar, tienes que renovar mi iglesia, ¿verdad? Él se da cuenta de que todas las cosas humanas es vanidad. Y hay ese hecho muy importante, ¿verdad? En la plaza de Asís, donde él se quita sus vestiduras y porque dice, no quiero desvestirme de este quién soy yo para revestirme de esa nueva túnica, que es ese nuevo hábito que él se pone como franciscano, ¿verdad? No se llamaban franciscanos, era una comunidad. Y ese es el ejemplo de ese alguien que se desviste de su pecado, de su mundo, para revestirse de Cristo. Ese es San Francisco de Asís, ¿verdad? Vivió una vida muy sencilla, vivió solo 45 años, nunca fue sacerdote, ¿verdad? Pero lo que hizo en esos años, todavía hoy lo estamos viviendo. Cuántas comunidades franciscanas y cuánto ha inspirado al mundo San Francisco de Asís. Tantos años después, imagínate, tantos siglos Así es, después, así es. y sigue inspirando tantas personas y sigue siendo tan querido por tantas personas. Pues bueno, yo creo que aquí podemos concluir, Padre. Muchísimas gracias. Esta semana no hay canto, porque en vista de la semana pasada, el éxito, decidimos que esta semana no vamos a tener ningún canto. Yo no pude dormir esta semana con mi frustración de la semana pasada que estaba desentonada, entonces yo creo que... Mejor lo dejamos así. Sí, más bien, no, dejemos así por esta semana. Les dejamos con unas preguntas de reflexión, para esas preguntas que las puedan reflexionar ahí, en su casa, en su comunidad, en su cocina, ¿verdad? Y puedan compartir lo que hemos estado aquí viendo en este video. Y bueno, entonces nos despedimos. Gracias nuevamente por recibirnos en sus casas y nos vemos la semana entrante con otro tema espectacular que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño. Que Dios los bendiga. Bendiciones.